Pidamos que la acción del Espíritu Santo habite en nosotros, iniciando esta Santa Resurrección y esta cincuentena pascual, que nos estemos preparando desde ya para ese Pentecostés prometido en cada uno de la vida de nosotros. Asístenos, Santo Espíritu. Amén. La resurrección de Jesucristo, ¿por qué es el evento culmen de la fe cristiana? ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es un evento extraordinario, original, irrepetible, único en la historia humana. Es el dato central del cristianismo, el centro de la predicación y del testimonio cristiano. Desde el inicio hasta el final de los tiempos, la Pascua es la fiesta principal, la más importante de todo el año, el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium número 106. Busquemos entonces ilustrar sintéticamente esta extraordinaria importancia de la resurrección de Cristo, partiendo sobre todo de su historicidad. ¿En qué sentido la resurrección de Cristo es un evento histórico? No lo es en el sentido de que alguien haya podido asistir directamente, fotografiar el evento en el momento en que sucedió. ¡Qué noche tan dichosa!, canta el Exceltet de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Catecismo de la Iglesia 647. Sin embargo, la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico en el sentido que sucedió realmente en la historia y ha tenido signos y pruebas comprobadas históricamente, como en estos 50 días, donde el Señor se va a hacer presente antes, 40 días, porque a la otra semana es Pentecostés y entonces una semana antes el Señor asciende entre aclamaciones. Sin embargo, al mismo tiempo es también un evento misterioso que trasciende y supera la misma historia, en cuanto es un misterio de fe y en cuanto tal exige la fe, don de Dios, gracias al cual se puede exclamar como Santo Tomás de frente a Cristo resucitado: Señor mío y Dios mío. ¿Cuáles son los signos, las pruebas que justifican la resurrección de Cristo? Gracias a tales pruebas, la verdad histórica de la resurrección de Cristo es ampliamente documentada, aunque si hoy, como en el pasado, no hace falta quien en meras diversas la pone en duda o incluso la niega. Benedicto XVI, catequesis del miércoles 26 de marzo de 2008. ¿Qué valor tiene el sepulcro vacío? En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro, vio y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser otra obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como habían sido el caso de Lázaro. ¿Cuáles características tienen las apariciones de Cristo resucitado? Estas apariciones están documentadas en forma rigurosa en el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, en los hechos de los apóstoles y con todo concordia al descubrirle. Son numerosas. Primero, a las dos Marías, a María Magdalena, a los discípulos en el cenáculo, a los caminantes de Maús, a Tomás,
a los discípulos sobre las aguas del lago, a Pablo y a 500 hermanos. Manifiestan un dato fundamental. La iniciativa no es de los discípulos, sino de Jesús resucitado. El Cristo, el viviente, como lo atestigua también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él se mostró vivo a ellos. No es, por tanto, algo que parte de los discípulos, sino del mismo Cristo. Permiten constatar que el cuerpo resucitado de Jesús es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, porque lleva todavía los signos de la pasión. Atestiguan la nueva dimensión del resucitado, su modo de ser según el Espíritu, que es nuevo y diverso al modo de existir anterior según la carne. Consienten a Jesús resucitado de confiar a los apóstoles y a los discípulos la misión de anunciar a los otros la resurrección y su evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, verso 19. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. Marcos 16, 15. Jesús resucitado aparece en primer lugar a las mujeres, las cuales por lo mismo fueron las primeras en encontrar a Jesús resucitado y darle el anuncio a los apóstoles. Mujeres incrédulas que reciben por eso la mañana de Pascua, también el reproche del ángel, porque buscan entre los muertos a aquel que está vivo. Mujeres no atendibles. En aquel tiempo, en el contexto hebreo, el testimonio de la mujer no tenía ningún valor oficial ni jurídico. Ahora, el hecho de que Jesús se haya manifestado antes que nada a las mujeres es una ulterior prueba para creer a la verdad histórica de su resurrección y a la veracidad de todo lo que ha sido escrito por los evangelistas. De hecho, si no hubiese realmente sucedido, ¿por qué confiar el importante testimonio de la resurrección de Cristo antes que nada a las mujeres, cuya palabra no tenía valor jurídico en ese tiempo? ¿Qué valor tiene el testimonio de los apóstoles? El valor del testimonio de los apóstoles aparece de las características que tal testimonio presenta. El núcleo central del testimonio de personas diversas, en situaciones y lugares diversos, concuerda en todas las apariciones y atestigua que el Señor ha resucitado y se ha manifestado vivo y real. Es un testimonio muy antiguo. El más antiguo testimonio de la resurrección es el que lo ha dado San Pablo apóstol. Porque os transmití, dice, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Primera de Corintios 15, 3, 8. La fecha en la que fueron escritas estas palabras es aproximadamente en el año 56 a 57 después de Cristo. Pero San Pedro afirma haber recibido de otros, después de su conversión, el núcleo central de tal testimonio, en Hechos 9, 3, 18. Y por tanto, puede remontarse dicho texto aproximadamente al año 35 después de Cristo, es decir, más o menos entre 5 o 6 años después de la muerte del Señor. Este testimonio, por tanto, es de gran valor histórico por su antigüedad. Los apóstoles aparecen como testigos y no como inventores de dichos testimonios. De hecho, la resurrección les parecía una cosa imposible, fuera de lo imaginable. El mismo Jesús debe vencer la resistencia de ellos, su incredulidad, o tardos de corazón para creer. ¿Por qué se asustan? ¿Cuál es el miedo? ¿Y por qué se suscitan tantas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Toquen y vean que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo.
Lucas 24:38. Del testimonio de ellos se ve que la resurrección de Cristo es un evento que los supera a ellos mismos, que además son testigos. A este respecto, no debemos olvidar que cuando Jesús fue capturado y crucificado, los discípulos huyeron y pensaron que el caso de Jesús ya estaba cerrado, sin nutrir ninguna esperanza de una resurrección. Al puesto del entusiasmo, después de la muerte de Cristo, solo había en los discípulos desaliento y desilusión. Y por tanto, la resurrección estaba más allá de sus pensamientos y de sus propias esperanzas. Precede, por tanto, es más, cambia totalmente el modo de pensar y de querer de los apóstoles, los cuales, por tanto, no habrían podido inventarse un hecho tal. Les cambia la vida, los vuelve valientes, en modo de poder enfrentar incluso el martirio. Es esto un ulterior motivo a favor de la historicidad de la resurrección de Cristo, en cuanto ninguno muere por una mentira. La importancia de la resurrección de Cristo. ¿Qué importancia ha tenido para Cristo su resurrección? Un hecho que toca a Cristo solo desde un punto de vista espiritual, mental y psicológico. Un regreso a nuestra vida terrenal y ni siquiera una simple reanimación de un cadáver, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naín, el mismo Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena, ordinaria, es decir, volvían a morir. En cierto momento, volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida, más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de que Cristo, que es el hombre celestial. Catecismo de la Iglesia 646. El culmen de la encarnación, la transformación del cuerpo de Cristo, que es glorificado y entra en un orden radicalmente distinto. Su corporeidad es diversa de la que tenía antes. No está sujeto a las leyes físicas. No está condicionado por el espacio y por el tiempo. Por cuanto entra y sale, estando las puertas cerradas, aparece y desaparece, donde, cómo y cuando quiere. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina, con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariciones. Compendio del Catecismo 129. La obra de todas las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre manifiesta su poder, el Hijo recobra la vida porque le ha dado libremente. Reunieron su alma y su cuerpo, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica. El sí de Dios a Jesús, que los hombres han condenado a matar y matado, es el sello que Dios pone a las palabras y a las obras de Jesús. Es el vértice, la plenitud, la síntesis de todo el diseño que el Padre tiene sobre el Hijo. El libro de los Hechos atestigua: Dios ha dado a todos los hombres una prueba segura sobre Jesús resucitado de la muerte. Hechos de los Apóstoles 17:31. La prueba definitiva y decisiva de su divinidad. Él había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8:28. La muerte de Cristo es el cumplimiento de la consumación de la víctima, el testimonio supremo de su caridad, mientras que su resurrección es la prueba de su verdad como Hijo de Dios y Dios él mismo. La glorificación, la exaltación, la elevación de Jesús a la derecha del Padre
En tal modo, el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna del Hijo de Dios. Intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro. Nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo para nosotros? La resurrección de Cristo no solo concierne a la persona y a la obra de Jesús. Ese es un hecho que alcanza universal, que abarca toda la historia humana y el destino de todo ser humano, alcanza íntimamente la existencia humana y está en grado de cambiarla. La resurrección de Cristo, de hecho, es el fundamento, el centro, el culmen de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, afirma San Pablo, entonces vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. 1 Corintios 15, 14. No es de hecho una novedad creer que Jesús ha muerto. Esto lo creen también los paganos, todos lo creen, sino que la cosa verdaderamente nueva, original, estrepitosa, es creer que Él ha resucitado. Es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque Jesús muriendo ha destruido la muerte y resucitando ha donado nuevamente a los hombres la vida. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de la tristeza al gozo, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la redención. Por eso decimos ante Él, ¡aleluya! Esta es una meditación de Melitón de Sardes, el santo del siglo II, en su homilía pascual. Esa realiza la adopción filial, porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos, hermanos no por su naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente su resurrección. Catecismo de la Iglesia 654. La verdadera fuente del servicio de amor a la Iglesia, que busca aliviar el sufrimiento de los pobres y de los débiles, habiéndose revelado el amor más fuerte que la muerte, más fuerte que el mal, en la Pascua florece el árbol de la fe, la fuente bautismal se hace fecunda, la noche resplandece de luz nueva, desciende el don del cielo y el sacramento da su nutrimento celestial. En la Pascua, la Iglesia acoge en su seno todos los seres humanos y hace de ellos un único pueblo y una única familia. Sucedió en domingo, el primer día de la semana, y este es el motivo por el cual el día domingo es para los cristianos el día de fiesta de la semana, Dies Domini. El día principal de la celebración comunitaria de la Eucaristía, precepto festivo, en la Santa Misa, de hecho se celebra el memorial de la Pascua del Señor. Hace que el domingo de Pascua sea la fiesta más importante de todo el año. De ella emanan todas las otras festividades. Se convierte en nuestra resurrección en una triple dimensión. Bautismal, sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Colosenses 2:12. Moral, cada día debemos morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Aquel que resucitó a Cristo entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Esa es la escatología que nos habla Pablo en Romanos 8:11. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Amén. Amén.